Domingo de Resurrección, ¿cómo están, United City? Bienvenidos. Hoy es Domingo de Resurrección y si estás aquí por primera vez o si llevas años alejado de la iglesia, te quiero recordar que tú no estás aquí por casualidad. Hay un propósito divino en los planes de Dios que tú estés sentado en esa silla. Students, I know you guys don't have class today, but please follow along because God wants to speak to your heart too. Amen? There you go. I love it. Durante 4 semanas hemos estado estudiando y construyendo una arquitectura de lo que es el perdón. Cómo recibirlo, cómo darlo, cómo remover los obstáculos y cómo convertir el perdón en un estilo de vida. Si has estado aquí cada semana, has escuchado mucho sobre lo que el perdón produce, pero también lo que exige. Pero hoy llegamos a los cimientos. Porque todo lo que hemos dicho sobre el perdón humano descansa en una realidad más profunda que cualquier cosa, el carácter mismo de Dios. Y esa es la razón por que este mensaje funciona tanto para alguien que lleva 4 semanas con nosotros y alguien que apenas llegó hoy por primera vez. Porque esta es la verdad del día de hoy. El evangelio no requiere contexto previo, sino que requiere honestidad. Y si eres honesto contigo mismo en esta tarde y eres honesto sobre lo que tú cargas, tal vez sea culpa, vergüenza, dolor, la sensación de que ya es demasiado tarde para ti, entonces este mensaje es exactamente para ti. Y por eso hoy quiero empezar con esto. El perdón no es una política de Dios, es su naturaleza. Porque hay una tentación sutil pero destructiva de pensar en el perdón de Dios como si se tratara de una política corporativa que todos tienen que opinar y todos tienen que votar a favor. A veces tratamos a Dios como si Él tuviera un manual de procedimientos en el que el perdón estuviera listado bajo ciertas condiciones, como si fuera algo que Dios hace a regañadientes, como dicen por ahí, porque es su deber, pero Él no lo quiere hacer. El Salmo 103, y ahí es donde vamos a estar en esta tarde. Te pido que abras tu Biblia ahí si la tienes. Salmo 103. Destruye por completo esa imagen. Porque mira lo que dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice esto: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras iniquidades. Y si notas esa descripción, misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia, no es un resumen de lo que Dios hace ocasionalmente, es el nombre que Dios mismo eligió para presentarse a tu vida en esta tarde. ¿Y sabe lo que es maravilloso de esto? Que así se presentó también con Moisés. Éxodo 34, cuando Dios se reveló a Moisés, si ustedes bien recuerdan, ese monte Sinaí, después que el pueblo de Israel había construido ese becerro de oro, habían caído en la idolatría, el pecado más flagrante en ese tiempo, y Dios en ese momento, a pesar de ese pecado del pueblo, Dios dice: aquí está quien yo soy realmente. Y mucho tiempo después el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 7 añadiría: al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No dice reluctante, no dice calculador, dice amplio, grande. El perdón de Dios no es un recurso escaso que administra con cuidado. El perdón es parte de su naturaleza desbordante. Imagínense ustedes un río que se está subiendo y se está desbordando por todos lados y no tiene fin. Así es la imagen que hoy Dios nos quiere dar acerca de la naturaleza del perdón y su carácter. ¿Sabes por qué? Porque la distancia infinita del perdón de Dios es la imagen más poderosa que vemos en la palabra de Dios.
Y algo interesante en el Antiguo Testamento, porque incluso en este Salmo 103, versículo 12, mira lo que dice: tan lejos de nosotros, echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. El salmista podía haber elegido cualquier otra imagen de distancia, pero él eligió intencionalmente el oriente y el occidente. Y hay una razón precisa. Y quiero que hagamos este ejercicio juntos. Si tú estás manejando al norte, ¿qué va a suceder eventualmente? Llegas al norte, ¿qué sucede? Vas a llegar al polo norte y el polo norte se va a convertir en ¿qué? Ayúdeme, iglesia. Yo sé que aquí habíamos personas que sabíamos un poquito, ¿sí? Amén. Polo norte, ¿qué pasa cuando llegas al polo norte? Vuelves a bajar. Alguien lo dijo aquí en la segunda fila, ganador. Polo norte, subes y ¿qué pasa? Empiezas a ir al sur. Empiezas a bajar. Los polos convergen. Pero la imagen que la palabra está usando en este día dice oriente y el occidente. ¿Y qué sucede ahí? Nunca convergen. ¿Por qué? Porque tú te puedes montar en tu carro, subirte al Beltway, ir al oeste. ¿Qué va a suceder cuando vayas al oeste? Nunca vas a terminar de manejar al oeste. El este nunca se va a encontrar con el oeste, y por eso Dios está diciendo, esa es la imagen. Por eso elijo el oriente y el occidente, porque no hay un fin. Dios no eligió esa imagen al azar. Él quería que entendiéramos que nuestros pecados no fueron archivados temporalmente. En la carretera del perdón de Dios no existen las cámaras que te tiran foto a las placas para cobrarte un tollway. El perdón de Dios es infinito, una vez y para siempre. Fueron alejados infinitamente. Y la Biblia testifica del carácter de Dios. Isaías 43 lo confirma desde un ángulo diferente. Dice, yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Miqueas 7:19 añade, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todos. Yo me pongo a pensar, reflexionando en esta escritura. Recientemente he estado estudiando mucho lo que fue la Segunda Guerra Mundial y lo que era el cristianismo en ese tiempo, porque muchas doctrinas nuevas nacieron a raíz de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y cuando empecé a estudiar lo que sucedía en el año 1940, vemos que un ejército alemán liderado por Adolf Hitler y los nazis empiezan a invadir lo que es toda Europa, ¿sí? Con una averacidad, algo extraño, algo muy demoníaco lo que estaba sucediendo ahí. Y ellos empiezan a entrar, y uno de los países que empezaron a conquistar en 1940 era el país de Holanda. Y ahí en Holanda existía una familia que se llamaba Ten Boom. Y esa familia era una familia cristiana dedicada a la iglesia, dedicada a predicar el evangelio. Y lo que esta familia cristiana estaba haciendo es que ellos estaban acogiendo a todos los judíos que estaban huyendo. Porque si ustedes saben la historia, a los judíos en ese tiempo los estaban agarrando y los estaban mandando a campos de concentración. Y esta familia, Ten Boom, decide abrir su casa para que fuese un refugio de todas estas personas judías que estaban escapándose. Y había una persona en específico, Corrie Ten Boom, una dama, sobreviviente de un campo de concentración de los nazis. Y cuando yo leía su historia, era impresionante, era imposible no conmoverte. Porque su familia ya se había dado por vencido, ya habían entregado a los judíos que estaban escondidos, pero ella se rehusó a hacerlo porque dijo, de eso no se trata mi vida. Si yo voy a clamar a Cristo hoy, lo voy a hacer incluso cuando la muerte esté tocando la puerta de mi casa. Eventualmente ella es arrestada, es llevada a uno de los campamentos más fuertes de los nazis, y ahí es donde ella junto con su familia es esposada. Y ustedes conocen un poquito la historia. Ella logra sobrevivir esos campamentos, pero su hermana lastimosamente falleció. Fue asesinada brutalmente en uno de esos
esas cámaras de gases y me impactó mucho la frase que Corrie ten Boom, ahora después que salió, empezó a dar entrevistas a las noticias y a los televisores, pero ella dijo esto que me impactó y me marcó para siempre cuando yo leí esta frase. Ella dijo: cuando llevamos nuestros pecados a Dios, los echa al fondo del océano y luego pone un letrero: prohibido pescar. Dios no archiva tus pecados perdonados para revisarlos la próxima vez que fallaste. Él no los usa como evidencia en tu contra cuando pides otra vez. El perdón de Dios no tiene condiciones de revocación. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque el Señor hace todas las cosas disponibles. La disponibilidad total del pecado es como el apóstol Juan lo predicaba. Por eso dice esto: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda pureza, bondad, títulos, estatus. No, dice maldad. Porque así fuimos creados los seres humanos. Corrompimos nuestra relación con Dios y ahora todos estamos llenos de maldad y requiere un arrepentimiento genuino. Y es hermoso que Juan nos da la única condición para poder acercarnos: confesión. Confesión. Él no espera perfección. Él no espera un historial sin manchas de tu parte. No espera años de enmienda antes de que puedas acercarte. Él no espera que demuestre lo que sientes suficientemente. Simplemente, dice la palabra de Dios, confiesa. Trae lo que es real al único que puede transformar lo real. Y hay dos palabras en esta promesa que a menudo pasamos por alto, pero que son teológicamente cruciales. Los domingos nosotros tenemos grupos de vida a las 11:30 para que puedas construir tu teología un poquito, porque es muy importante. Pero estas dos verdades son teológicamente cruciales, porque si no las entiendes, vas a vivir la vida pensando que puedes hacer lo que quieras y no es así como funciona. La primera es esto: Dios es fiel. Dios es fiel, iglesia. Dios es fiel, y no solo en este momento, no solo mientras eres coherente en tu conducta y todo va bien. Él dice fiel siempre, inmutablemente, sin excepción. El perdón que recibes hoy no será revocado la próxima vez que caigas o que vuelvas a fallar. Él es fiel hoy. Y esta es la segunda palabra que vemos en ese texto: justo. Dice, Dios es justo para perdonarnos. Y esta es la palabra que debería detenernos un poquito. Justo. Y yo hago la pregunta: ¿cómo puede ser justo perdonar lo que merece castigo? La justicia implica que alguien reciba lo que merece. Si el castigo merecido se cancela, ¿no se viola la justicia? En otras palabras, si no hay castigo para el que merece juicio, entonces ¿cómo es justicia? Romanos 3:25 responde, dice: Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibió por la fe en su sangre. El cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Demostrar en el tiempo presente justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. En la cruz, lo que pasamos y vimos el viernes, que es supremamente importante para poder llegar al domingo. En la cruz la justicia no fue ignorada, la justicia fue cumplida en Jesús, porque toda la ira que un Dios santo cargaba contra el pueblo que realmente lo merecía, Jesús dijo: aquí estoy, hacia mí se me imputa esa justicia, no sobre mis hijos que me aceptan en fe. Y por eso hoy puedo decir que el castigo fue pagado, la deuda fue saldada. Por eso cuando Dios perdona, no viola la justicia, sino que Él la cumple.
Y esa verdad es lo que hace que el Evangelio sea radicalmente diferente de cualquier otro sistema religioso en la historia humana. En todas las demás religiones que tú quieras poner enfrente, ¿sabes lo que pasa? El ser humano tiene que pagar. Pero ¿tú sabes qué pasa con las buenas noticias del Evangelio? Dios ya pagó la deuda que debíamos. Y el recibo de esa transacción, ¿sabes cuál es? La resurrección. Es hoy la resurrección. Por eso la resurrección es el recibo. La cruz es donde está la deuda. Y para los que somos un poco escépticos, ¿sí? ¿Cómo sabemos que el pago fue aceptado? Porque hoy estamos celebrando la resurrección. Porque esas mujeres sabias, pacientes y con mucho temor fueron a esa tumba y la vieron vacías. Y fueron y corrieron y le dijeron a los discípulos, la tumba está vacía. Romanos 4:25 lo dice con precisión matemática. Dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucita para nuestra justificación. La muerte fue por nuestros pecados, la resurrección fue para la justificación que ahora nos pone en una posición con Dios, en donde Dios nos ve nuestra maldad, nuestra suciedad, nuestro pecado, porque nos está viendo a través de su Hijo Jesús, quien es perfecto. Así que nunca, de los nunca, dejes que esas mentiras que entran en tu corazón y en tu mente de que no sirves, de que eres un pedazo de basura, de que no tuviste padres y ahora estás rogando, de que nunca vas a poder lograr tus sueños. Quítate eso de la mente, porque Dios te está viendo a través de su Hijo perfecto Jesús, que tú ahora puedes reconciliarte con Dios Padre. Y si Jesús hubiera permanecido en la tumba, no habríamos tenido certeza de que el sacrificio fuera suficiente. La tumba vacía es la firma sobre el recibo, pagado en su totalidad, deuda cancelado, caso cerrado, como decía esa abogada ahí en Telemundo. Caso cerrado. Y luego pasaba el policía. Yo te hago la pregunta, iglesia, ¿quién te acusará? ¿Quién te acusará? Esa voz en tu cabeza que repasa la lista de tus fracasos y dice que eres demasiado para que Dios te perdone. Esa voz no tiene autoridad en esta hora. El único que tiene autoridad para condenarte es el que murió por ti y resucitó para interceder por ti. Y Él no te está acusando. Él está intercediendo por ti. Y déjame decirte algo para el que carga vergüenza en esta hora. Tú quizás llevas años escuchando hablar del perdón de Dios y nunca has aterrizado en tu corazón como algo tan bonito y amoroso puede estar disponible para ti. Tú tal vez piensas que tu historia es demasiado larga, que lo que hiciste es demasiado serio. Tal vez han pasado demasiados años. Dios quizás tú digas perdona a otros, pero tú no conoces los detalles de mi caso, de mi historia. Estás seguro de que la tuya es la excepción. Jesús contó una historia específicamente para ti en esta hora. Para los que saben, en Lucas capítulo 15, un hijo le pide a su padre la herencia antes de tiempo. Y en ese tiempo pedirle la herencia a tu padre era un insulto tan profundo que literalmente tenía el mismo significado de desearle la muerte a tu padre si tú le pedías la herencia. Bueno, el joven se va, desperdicia todo lo que le habían dado y termina alimentando cerdos en un campo extranjero y estando ahí anhelando esa misma comida de los cerdos, el joven recapacita. Y ahí es donde Dios lo toca y decide regresar, no como un hijo, sino como un servidor.
Y lo que sucede después es la descripción más cercana y clara del corazón de Dios, yo diría, en todas las Escrituras. Así que ese joven recapacitó, emprendió en ese viaje y fue a ver a su padre. Y aquí es donde empieza la palabra de Dios en Lucas 15, versículo 20. Dice, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El padre lo vio cuando todavía estaba lejos. Esto significa que el padre estaba mirando. El padre estaba preocupado, el padre estaba esperando, el padre estaba buscando en el horizonte. ¿Cuándo va a regresar mi hijo amado que tanto deseo que esté aquí? Y cuando ese padre vio a su hijo amado, corrió. Y en esa palabra hay tanto poder. Porque en la cultura de Oriente Medio, un hombre ya mayor, respetable de su pueblo, un hombre ya con posición, nunca corría en público, jamás, olvídate. Nunca ibas a ver a un hombre corriendo, porque era humillante, era indigno. Pero este padre recogió sus ropas y corrió de todas formas por su hijo. Porque para un padre que espera a su hijo, la dignidad puede esperar, pero mis hijos nunca van a poder esperar. Y eso es Dios hacia ti el día de hoy. No esperando que llegues con la historia perfecta o con la santidad resuelta. No esperando que hayas pasado lo suficiente en castigo o en disciplina. Él está esperando por ti el día de hoy. En este mismo momento. Hay algo disponible para ti que tú no puedes ganar, que tú no puedes comprar, que tú no puedes acumular ni merecer. Hay un perdón que ya fue pagado en su totalidad. Y hay un recibo que hoy dice, la tumba está vacía. Una deuda que ya fue cancelada hace 2000 años en una colina fuera de Jerusalén. Para humillarlo aún más a ese hombre, el rey de los judíos. Un padre que lleva tiempo mirando el horizonte, esperando verte. Ese es el Dios que hoy te quiere dar vida eterna. Y hoy, si llevas culpa por lo que hiciste, Dios ya lo sabe y Dios ya la pagó. La única pregunta es si la vas a recibir hoy. Si llevas vergüenza por quien tú eres, Jesús no solamente murió por tus actos, sino que Jesús murió por tu persona. Y la resurrección dice que eres plenamente digno de ser redimido en Cristo Jesús, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Todo aquel, no el que tiene suficiente historial espiritual, no el que se alejó demasiado por 30 años, no el que tiene su vida en orden, todo aquel que cree, dice la palabra de Dios. Esto incluye tu persona. Cuando tú escribiste tu nombre en esa tarjetita de comunicación, Dios vio ese acto de fe. No el que tiene su vida en orden. Todo el que cree en Cristo Jesús. La tumba está vacía, iglesia. El pago ya fue aceptado. El Padre está corriendo detrás de tu corazón. Mi pregunta para ti es, ¿lo vas a dejar que te alcance el día de hoy? Porque dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si recibes esa palabra, di amén conmigo.
Inclina tu rostro ahí donde tú estás. Quiero orar por nosotros. Padre Santo y Padre bueno, Señor, hoy podemos celebrar que la tumba está vacía. Y nuestra fe no se basa en un sistema, Señor, se basa en que hay hechos históricos que comprueban, Señor, tu muerte en esa cruz. Comprueban, Señor, que esa tumba está vacía, Señor. Y hoy yo puedo poner mi esperanza, yo puedo poner mi fe en un Dios que está vivo, porque tú resucitaste. Así que, Señor, yo oro que te muevas en estos minutos y que empieces a tocar los corazones de los que hoy quieren clamar a ti, Señor. Los que hoy quieren acercarse a ti, Señor. Los que hoy quieren, Señor, que esa historia sea reescrita, Padre.